nos ha mostrado un cuadro que la verdad asusta, porque además parece el hocico de un cocodrilo. Así lo vamos a ver en unos momentos. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime, mucho gusto. A ver, vamos a mostrar el cuadro que has publicado hoy en tu cuenta de Twitter, que muestra la evolución de las exportaciones agrícolas frente a los salarios de los trabajadores. ¿No ve? Además es verde. Parece un cocodrilo que finalmente se termina comiendo a los trabajadores. Porque la curva de arriba es la curva del crecimiento de las agroexportaciones. Y qué bien que crezcan las agroexportaciones así. La verdad que qué bien, qué orgullo que crezcan las agroexportaciones así. Buenísimo. Pero los salarios, magros. Así, estables, desde el 2004. Han crecido un poquito al 2019. Hugo, ¿cómo cambiamos esta situación? Para empezar por, primero, la no zozobra de los trabajadores, porque lo que están ellos evidenciando, ya podemos ir con Hugo, lo que ellos están evidenciando es que se sienten desprotegidos, ¿no? Es decir, están, claro, a merced de lo que pase, del viento. Tienen una temporada en la que trabajan, otra en la que no, y por lo menos en la temporada en la que no trabajarían, mira, poniéndome abajo, tirándome al suelo, por lo menos tendrían el CTS, pues, o la CTS, pero ni eso. ¿Cuál es tu explicación? Parte del asunto aquí está en reconocer que nuestro problema laboral es de largo plazo. Tenemos un problema que hace tiempo venimos arrastrando. Recordarás que hace 3 o 4 años teníamos una ley Pulpín, Sí. que también se derogó muy pronto porque salieron los jóvenes a reclamar Sí. por condiciones similares, comparables. Hace buen tiempo ya tenemos un campo minado en lo que debería ser un espacio de discusión, empleados-empleadores, en búsqueda de unos consensos. Eso es lo que nos falta en este momento. Lo que tenemos ahora son posiciones extremas. Un señor que dice que se derogue la ley y volvamos al régimen general, y otro conjunto de señores que terruquean a los que reclaman. Sí. O sea, ni uno ni otro, ojalá, ¿no? Porque, podamos encontrar puntos Hugo, medios. también lo que se está planteando, lo que acaba de decir el señor Lenín Bazán desde ICA, es vamos al régimen general, vamos a la estabilidad laboral. ¿Ese es el camino? Recordemos que en ese régimen general solamente 3 de cada 10 trabajadores gozan de alguna formalidad. Y dentro de esos trabajadores formales es una clara minoría los que tienen contratos de largo plazo, indefinidos. Entonces, ese régimen general tampoco es un buen resultado, o un resultado que quisiéramos para los peruanos. Ahora, Hugo, ¿todo bien? ¿Está bien la conexión? Sí. Ya. Solo que tengo un eco que me distrae un poquito. A ver, sí, debe ser el delay. A ver, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo, mi querido Hugo. A ver, busquemos soluciones. Esta ley de promoción agraria entró en vigencia el año 2000, con el señor Klimper como ministro de Agricultura en las postrimerías del gobierno de Fujimori. El señor Klimper es también un empresario agroindustrial. Entonces, como se ha recordado en las últimas horas en una entrevista hace un tiempo, él termina diciendo, sí, pues nos beneficiamos nosotros y yo también, ¿no? Entonces, ¿cuál es para ti la salida? Una salida intermedia, digámoslo así. Una salida que haga que estos trabajadores digan, de acuerdo, ya no voy a recibir 808 soles al mes, como acaba de mostrar el congresista Bazán en una boleta, 202 soles a la semana, sino voy a tener, el sueldo mínimo. Digo, abajo, poniéndome abajo, el sueldo mínimo ya. A ver. Exactamente, hay muchas dimensiones en las cuales hay que encontrar el espacio medio, el punto medio, que la CTS, que las vacaciones, que algunos otros beneficios, salud, quién paga, cuánto paga,
son múltiples las dimensiones de negociación en donde el régimen agrario está en una posición y el régimen general está en una otra. El mundo no es binario y no se trata de tener uno o el otro. No, busquemos puntos medios. ¿Y ese punto medio cómo se consigue? ¿Lo voy a dictar yo como experto? No, claro que no. ¿Lo va a dictar el Estado como mandatario aquí? Tampoco. El punto medio se consigue dialogando. Claro, y la verdad es que no ha habido mucho diálogo. Ahora, tengo unas cifras de IPE, del Instituto Peruano de Economía, que me gustaría confrontar contigo de cara al cuadro o a la luz o en el contexto del cuadro que mostraste, la sombra de un cocodrilo. Las remuneraciones formales en el agro y la agroindustria son, dice este reporte de IPE que ha recogido el economista Secada, 85% mayores que los informales. ¿La condición laboral del cuadro que nos muestras corresponde tanto a formales como a informales? Sí, es para todos, pero lo que está midiendo es el crecimiento de estos salarios, que es un tema distinto, ¿no? Claro, son más elevados, son 80% más altos que los informales, pero yo no me fijo en el nivel, yo me fijo en el crecimiento. Claro. Ese crecimiento no ha sido repartido de una manera equitativa, digamos. Y el crecimiento. ¿Tú crees, digamos, siendo honestos, ¿no? Que podría caber la posibilidad, podría existir la posibilidad que los empresarios hagan, digamos, una reflexión y digan, de acuerdo al cuadro que ha mostrado Hugo, sí, pues hay una desventaja allí enorme, ¿no? Esta sombra del cocodrilo, vamos a cerrarle la boca al cocodrilo. ¿Es posible eso o no? O sea, ¿tú crees realmente que podría existir esa reflexión? Yo quiero creer que es posible y hay evidencia al respecto, porque empresarios buenos hay, y son muchos. Duda. Los hemos visto en la pandemia. Sin duda. Los hemos visto en múltiples lugares, y entonces las generalizaciones, ni de uno ni del otro lado, contribuyen a nada. Sentemos sobre la mesa a actores que quieran efectivamente encontrar un punto de encuentro. De acuerdo. Ahora, en los últimos 12 años, el ingreso de los trabajadores agropecuarios creció más que en otros sectores, dice este mismo economista, Pablo Secada. 2.4% más que la inflación anual al año en promedio. O sea, el ingreso de los trabajadores agropecuarios, repito, creció más que en otros sectores. Y además cita algunos cuadros, 2.4 más que la inflación anual al año en promedio. Es decir, ¿qué habría que cambiar, no? Es cierto, y es por eso que desconocer algunos de los logros de la ley agraria es mezquino también. Hay varios logros que de alguna manera hay que reconocer y tratar de incorporar a la ley general. ¿Cuáles? Discutámoslos porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Hay que comenzar a construirla conjuntamente. ¿Cuáles podrían ser esos beneficios para no demonizar, ¿no?, ni endiosar? Si caemos en esa bipolaridad, probablemente no lleguemos a ninguna solución mediana. Y la razón por la que te hemos invitado es poder encontrar un punto medio, que de eso se tratan estas cosas. Todo el día se ha hablado pestes y pestes de la ley de promoción agraria. Y probablemente tenga muchas cosas malas que por eso se han repetido y repetido durante todo el día. Pero ¿cuáles son esas cosas buenas que podrían incorporarse según tú? Dentro de lo bueno, lo más rescatable es la posibilidad de dinamizar el mercado. Se puede contratar con mucha facilidad y también, bueno, no se quiere, pero también se puede despedir con una facilidad. Porque si es que uno bloquea la posibilidad del despido, esto puede ser visto como buena cosa en el muy corto plazo, pero después ¿esto qué implica? Que los empleadores van a pensar 2 veces antes de contratar. Entonces, prohibir el despido de alguna manera trae impactos importantísimos en la disminución de la contratación. Esto es bien difícil de decir, de comunicar, porque todos quieren de buenas a primeras tener esa estabilidad laboral. Es lo primero que me ha dicho el congresista Bazán. Le dije, ¿cuáles son las soluciones para usted? Lo primero que me dijo, estabilidad laboral. Entonces, no empezamos precisamente con un buen pie. Si lo que queremos es entendernos, si los polos están tan distanciados, no es un buen comienzo. Y te tengo un dato. En el régimen general,
quienes tienen esa estabilidad laboral de largo plazo son solo 4% de la PEA ocupada. Claro. 1 de cada 25 goza de ese privilegio. Es un ideal al que claramente aspiramos, pero la realidad nos está dictando, mira, es imposible de alcanzar. A ver, tengo que decir que seguidores en Twitter nos informan que familiares que se encuentran varados en la Panamericana Sur, en la entrada de Ica, reportan que están siendo asaltados varios buses de pasajeros y pide apoyo con la policía. Mucho cuidado. Pero, a ver, Hugo, hoy día se ha vuelto a hablar, como no se hablaba hace tiempo, de los dichosos services, que son estas contrataciones tercerizadas, que además ya eso es lo peor de lo peor, ¿no? O sea, si ya tienes un sueldo magro, encima el service viene y te mocha una parte. En sencillo, como dicen esos folletos para dummies, ¿qué es un service y por qué existen todavía los services? Digamos, una empresa quiere contratar a un trabajador, pero cuando trata de contratarlo tiene que atarse a esa estabilidad laboral que es tan costosa como decíamos. Entonces no contrata al trabajador, sino que contrata a alguien intermedio, que ya no es una persona con derecho a estabilidad, sino que es una empresa que contrata temporalmente a las otras personas. Esa entidad del medio es el service, alguien que intermedia y sirve para enmascarar de alguna forma ese costo de la estabilidad laboral que ya deja de existir. Claro. Entonces, nota cómo es que con esta explicación, ese costo de la estabilidad laboral genera tantas distorsiones que nos disgustan tanto. Exactamente. Ahora, lo concreto, para aterrizar puntos y encontrar soluciones, que de esto se trata el programa de hoy, es que los trabajadores no están recibiendo beneficio laboral alguno. Recordaba hace un momento cómo se anunció el decreto de urgencia en el gobierno de Vizcarra el 28 de diciembre del año pasado, un día simbólico además, justo el Día de los Inocentes, en el que se decía que tenían CTS, Seguro Social, y como que estaban haciendo a un lado la ley de promoción agraria. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese decreto de urgencia, a la luz de los hechos, parece un bluff? Parte de la explicación también está es que en nuestra legislación laboral tenemos una maraña de leyes temporales que acaban resultando permanentes. Lo más permanente que existe en nuestra legislación es la temporalidad. Y así contamos con una legislación laboral que es barroca, superpoblada. Mi colega Miguel Jaramillo en Grade dice que si pusiéramos toda la legislación laboral una sobre otra, alcanzaríamos un libro de 1200 páginas. Mira tú. Imposible de leer, imposible de comprender, imposible de regular, imposible de cumplir también. Toca simplificar profundamente. Pero pagarles pues dignamente para empezar, es decir, se tienen que sentar a negociar y ahí va a venir la parte dura, ¿no? Ahí hay un punto adicional, porque también hay que entender que las legislaciones, las leyes, las regulaciones alcanzan hasta cierto punto. Pero ya hay otro punto donde, por más legislación que haya, es un asunto de ciudadanos. Esto de aquí es la ciudadanía la que nos va a llevar a tener una buena relación unos con otros. No es justo o correcto que unos tengan un privilegio enorme, un crecimiento gigantesco, y los otros gocen de un crecimiento mucho más moderado. Compartir los frutos del crecimiento no está en ninguna legislación, no va a estar en ninguna ley, pero nos va a hacer una mejor sociedad. Ahora, esto de los services, ¿no? Que también ha sido tema de discusión por años, y ahí siguen, nadie los ha tocado, se han quedado allí. ¿Por qué es que los trabajadores se quejan tanto? Para quienes no trabajan en un service y puedan entender la dimensión de esto, porque muchos de los trabajadores que están protestando están bajo el régimen de service. Es decir, son necesarios para ciertas cosas. Es decir, a ver, por ejemplo, subcontratas trabajadores de la limpieza, digamos, pero deben tener también mínimos beneficios sociales y laborales.
¿por qué aquí la combinación entre el service y el régimen laboral que se emplea para un trabajador de la agroindustria es tan injusto y tan precario? Claro, el argumento fundamental económico de la creación de los services es el precepto este de zapatero a tus zapatos. Si tú eres un agroindustrial, tú quieres que tus empleados se dediquen al tema agroindustrial. Pero para el tema, digamos, contable, tú puedes contratar a un service que te haga el servicio contable, algo que no está en tu core business. Claro. Pero las tareas fundamentales de cada negocio deberían hacerse dentro del negocio mismo y no tener intermediarios como los services. Ese es un principio general que debería estar ahí. Claro. A ver, pero es bien difícil de monitorear. Exactamente. A ver, solo un dato para terminar, Hugo, agradeciéndote por esta entrevista. Por ejemplo, los emprendedores tienen ingresos mensuales de 15 UITs y pagan 29%, ¿no? Y un gran agroexportador con una ganancia de 600 UITs paga el 15%. Esto es, en resumidas cuentas, la ley de, digamos, beneficios agrarios, entre otros también, ¿no? O sea, los intereses empresariales. ¿Cómo hacer lo que decías, ¿no? Tratar de bajar un poco esa desigualdad que se ve en las cifras, es espantoso. Sí, beneficios tributarios, exenciones temporales, que la vemos aquí en el régimen agrario, la vemos en algunas leyes de promoción de la selva, las vemos en leyes de promoción de la educación universitaria. Ajá. Claro. Todas ellas valdría la pena sincerar en algún momento, porque lo que nos va a hacer bien para la economía es tener un régimen sencillo, simple, homogéneo, para todos en la medida de lo posible. Este puede ser un buen momento para sincerar todo esto. Sincerar, esa es una buena palabra para cerrar, Hugo. Muchas gracias por esta entrevista. Hasta una nueva oportunidad. Que te vaya muy bien. ¿Eh? El economista e investigador principal de Grade, Hugo Ñopo, con nosotros. Sincerar. Toca sincerar. Por el bien de todos. Desde el desbloqueo que tendrá que ocurrir de la Panamericana, hablo en general y entro al particular de los trabajadores, que son los que producen uno de los sectores mejor posicionados desde comienzos de este siglo. ¡Qué orgullo que la agroexportación y la agroindustria haya alcanzado las cifras que ha conseguido! Pero la mano de obra, para pensar, ¿verdad? Vamos a la pausa y regresamos con el abogado del expresidente Martín Vizcarra, Fernando Ugaz. Accidentada sesión en la Comisión de Fiscalización, donde aún está Edgar Alarcón como su presidente, porque nada está dicho.